cristiano en Ok, este caso, un pues, tiene que ser uno. cristiano una vez redimido y salvo no puede dejar de ser salvo. ¿Eso quieres debatir? Así es. O sea, ya no quieres Vale, debatir ¿cuántos la minutos? teología del pacto. La teología del pacto quedó aparte, listo, eso quedó descartado. Vamos a la teología. 3 minutos por vuelta y después Tres preguntas. minutos. Uno, Vale. uno pregunta y el otro solo responde. Después se invierte los papeles. El otro Yo pregunta y le, el otro solo responde. Sí, yo le propongo, mire, sí, vale. en la parte de las preguntas, En la parte de preguntas, 5 preguntas por vueltas. La respuesta no puede durarse, no debe demorarse yo más de un le, minuto cada respuesta. yo le pregunto, mire, yo le propongo, pregunta, usted responde, por ejemplo, yo pregunto, usted responde, y usted, y yo tengo un derecho a la contrarrespuesta de la respuesta. No, pues después tendrás tu parte de preguntas. Primero, alguien pregunta, el otro solo responde. Después se invierte el papel. El otro solo puede preguntar y puede responder. La pregunta debe ser clara, no debe ser una exposición. Es que para Y que la sea debate contra... tiene que haber es que, una, pero, pero una después refutación a la respuesta. hay un momento libre donde tú puedes hacer refutaciones, que hay un espacio aparte. Claro, No, no, sí, el pero, Entonces, momento cuando libre, claro, que sería el hay tercero. un momento ok, aparte ok, donde hacer ya. refutaciones. Sale pues, sale pues. Las respuestas no pueden durarse más de un minuto. Cada respuesta no puede acceder más de un Sí, minuto acá cada yo pongo. respuesta. Acá Ya yo sale. pongo el cronómetro. Dale, Paul. Vale. Entonces, adelante, bueno. ¿Quién empieza? ¿Juan o usted? Adelante, Juan. Juan es el invitado y él quiere tocar el tema de Ya, que los cristianos nunca más pueden dejar de ser salvos. ya. El cronómetro va a estar empezando de 3 minutos para Juan Espérate, y Paul, luego termina. Sí, dime. déjame abro aquí la Biblia porque, Ah, ya, ya. No, no, sí, no te preocupes. Tres Sí. minutos para Juan, 3 minutos para el profe. Luego se da la etapa de preguntas y respuestas y después la etapa de refutaciones a las preguntas y respuestas. Juan, ¿me avisas Correcto. cuando estés listo para poner los espérate, 3 minutos? déjame nomás ubico aquí el ¿Me texto, avisas? el texto base con el que voy a arrancar. Sí, me avisas, me avisas. Ya va, espérate poquito, aquí lo tengo. Bueno, Es un texto ya muy que aprender conocido, a ¿verdad? leer, ¿no? Pero hasta la fecha nunca he visto que dé una refutación a este pasaje. Bueno, de hecho Pues sí, dale, no hay dale. forma de Me avisas, rebatirlo. Ahí voy, espérate. me avisas, me avisas. Es que la estoy abriendo aquí en la aplicación, espérate, está abriendo. Ujú, ujú. Recordemos también, Juan y profe, abstenerse a hablar por el otro, no decir, pero usted, La profe, en el falacia. principio dijo esto, o Juan dijo esto en el principio. No, no. Ya, Lo que fue antes, ya. Eso fue diálogo. Ahora es debate. ¿Vale? Claro. ok, ¿Y listo, Juan? sí. 3, 2, 1, va. Ok, bueno, cuando el mismo Señor Jesucristo habla de la salvación, Él da una afirmación categórica de que sus verdaderos hijos, ¿verdad? Porque él usa la figura de las ovejas para referirse exclusivamente a los que son hijos de Dios, ¿verdad? Dice, las ovejas mías, dice, yo estoy leyendo desde el griego, las ovejas mías de mí, o sea, lo estoy traduciendo tal cual, oyen mi voz, dice, y yo las conozco, y ellas me siguen, dice la palabra de Dios. Y el 28 dice, y yo les doy vida eterna, ¿verdad? Aquí está la primera proposición dada por el mismo Señor Jesucristo, que Él les da vida eterna, ¿verdad? No una vida temporal. Dice, y no perecerán jamás. Aquí en el griego, mi estimado pastor, hay una doble adverbio de negación que es umi. Este adverbio de negación doble enfático está diciendo no, no. O sea, es una partícula adverbial de negación. ¿Qué es lo que está negando esto rotundamente? Está diciendo que estas ovejas de Cristo no perecen nunca, bajo ninguna circunstancia, bajo Un ninguna minuto. cuestión. La persona o la oveja no puede perecer por la doble partícula enfática, ¿verdad? Entonces, siempre que aparece en el griego esa partícula enfática de doble negación, significa que la proposición que se está planteando no puede ser contraria u opuesta a lo que se está afirmando. ¿Qué es lo que se está afirmando aquí? De que estas ovejas no hay forma de que perezcan. La Reina Valera lo traduce como jamás, con un adverbio temporal, ¿verdad? O sea, diciendo nunca, no hay forma de que estas ovejas perezcan. ¿Por qué? Porque la mano del Señor dice, y el Padre las cuidan y las protegen, ¿verdad? Esta sería como que la base por la cual yo estoy diciendo que las ovejas del Señor no pueden perecer, ¿verdad? Y el término oveja solamente se le aplica a los que han sido redimidos y salvos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque el Señor dice que en el juicio va a separar las cabras, pero están juntas, ¿verdad? Están juntas las cabras y las ovejas. Por eso en el día del juicio, Mateo 24 dice, en aquel día separaréis las cabras de las ovejas, pondré a las ovejas a mi derecha y a
a las cabras a mi izquierda. Entonces el término oveja siempre se le acuña a los hijos de Dios, y aquí está diciendo con la doble partícula enfática que no van a perecer nunca, jamás. Para que la premisa de él tendría que decirme que la doble partícula enfática sí puede mostrar un cambio en cuanto al enunciado, a lo que se está proponiendo. Adelante. ¿Terminó? Vale, le quedaban 26, 25 minutos, 25, perdón, segundos. Dale, profe, ¿está listo? Ok. Dame un segundo que Vale, tomo 3, 2, 1. el pasaje. Ay. Ok. Vale, me avisa. ¿Listo? ¿Listo? Sí. 3, 2, 1. Bien. Juan 6:35, en el contexto, Jesucristo afirma quién es Él, el que es el pan de vida, el que viene no tiene hambre jamás, el que cree en él no tendrá sed jamás. Mas yo digo, aunque habéis visto y no creéis, todo el que Padre me da viene a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. En primer pasaje está colocando a Cristo que Él es el que recibe y Él no echa a nadie afuera. Pero en ninguna parte del pasaje dice, yo los voy a contener para que nunca se vayan. En ninguna parte existe la construcción gramatical de que Él no dejaría que ninguno se fuera. Lo que está diciendo es que nadie dejará que alguien lo arrebate. Pero eso no impide a un evento que la Biblia documenta como apostasía. Para que se pueda dar la apostasía, según todo el concepto de apostasía, la apostasía es exclusivo de alguien que fue cristiano. No puede ser alguien apóstata si primero no fue cristiano. ¿Y cuál es una de las formas más claras que la Biblia menciona que alguien puede ser apóstata? Bueno, tomando un evangelio distinto del que ha sido predicado. O sea, el que recibe la carta de Gálatas en el capítulo 1, escribe a gente que había creído, a creyentes en la fe. Pero llegado al capítulo 5 de la misma carta, el apóstol menciona, en el verso 4, que alguien se puede desligar de Cristo. O sea, está en Cristo y se desliga de Cristo si por la ley se justifica y cae de la gracia. El resultado de creer en Cristo y de aceptarlo como el Señor es tener vida eterna porque se está en Cristo, y estar en Cristo es vida eterna. No significa que Él te da vida eterna como si fuese un mueble que te lo echaste al bolsillo, te lo cargaste encima y nadie te lo va a quitar. No, la vida eterna es el resultante de estar en aquel que tiene vida eterna, que es Cristo. Estar en Cristo es tener vida eterna. El resultado de no estar en Cristo es no tener más vida eterna y caer de la gracia. Y eso lo explica textualmente Pablo entre el verso 5, 3, 4 y 5 de Gálatas. Porque los Gálatas tenían vida eterna, habían creído en Cristo, lo explica en Gálatas 1:6, y desarrolla todo el pasaje tan necios sois. Gálatas había empezado por el espíritu, habéis terminado en la carne. Gálatas capítulo 3, verso 1. Continúa el relato y llega a un jaque mate, literalmente, para los Gálatas. Y bueno, decían, van a permanecer creyendo en Cristo, porque si creen esta doctrina que es judaizante, de la gracia habéis caído, de Cristo os desligasteis. Pablo da por asentado que en el que abrazó esa doctrina y permanece en la doctrina se desliga y cae de Cristo. Si la ecuación no caer nunca de la gracia no existe, desligarse nunca de Cristo no existe, Pablo está mintiendo, es un vulgar mentiroso el apóstol Pablo. Nadie creería tal cosa. Por lo tanto, en ninguna parte San Juan 6 plantea el tema de la apostasía. Y la primera apostasía de la iglesia, al cual Pablo le dedicó mucho tiempo, fue al tema de la doctrina judaizante. ¿Me avisas, Pablo, cuando me quede un minuto? Por 10 segundos, profe. 10 segundos, ok. Por ende, el tema de la Biblia ya está planteado, ya está desarrollado. Si alguien puede caer de la gracia y desligarse de Cristo, ya está desarrollado la Biblia, no hay mucho que discutir. Obviamente, la suma en su palabra, es verdad. Vale, ahora vamos al segundo caso, que es preguntas y respuestas por parte de Correcto. Juan, y luego el profesor. Juan, tienes un minuto, perdón, me quedé en un minuto, y para hacer tu pregunta, y el profe tiene un minuto, creo, ¿no? Para responder. Él hace una pregunta, que no se puede demorar un minuto, una pregunta. Él hace una pregunta y yo la respondo y tengo un minuto para responderla. Ah, ok. Entonces, dale, Juan, cuando estés listo, pregunta, el profe tiene un minuto. ¿Cuánto tiempo tengo para formular la pregunta? No, una pregunta es una pregunta. Una pregunta precisa, concreta. Sí, pero ¿cuánto tiempo tengo para formularla? Pero si es una pregunta, las preguntas se hacen. No te queda, creo que de los 20 segundos. 20 segundos, no sé, 20 segundos. Sí, no, porque aquí hay que pedir permiso para todo, ¿no? Porque se interrumpe cada rato. Entonces, ok. Bueno, según la doble partícula enfática que aparece en el griego, umi, no hay forma de que esto prescriba un cambio en el evento. Yo le pregunto aquí, ¿usted puede comprobar
donde aparece esa doble partícula enfática, hay un cambio de evento, hay un cambio de circunstancia. Ok, en primer lugar, se está acudiendo a una argumentación de corte gramatical del griego. Pero las argumentaciones gramaticales no tienen ninguna validez si éstas no se acotan al contexto. Cuando uno usa argumentaciones gramaticales, son utilizadas solamente para darle cuerpo y sentido al texto, a lo que se está diciendo. Por ende, en ninguna parte del versículo está diciendo que impediría a Cristo que alguien se fuese o apostatara de él. Lo que claramente asegura que el que está en él no dejará que nadie lo arrebate, porque la premisa de Cristo inicia: el que viene a mí no lo echo fuera, punto número 1, y nadie lo arrebata de mi mano. O sea, él no lo echa, Cristo no te va a echar, y segundo, nadie te va a arrebatar. Por ende, la argumentación gramatical no tiene sentido para sustentar algo que el pasaje jamás ha dicho. Le quedaban 10 segundos. Vale. Ok, Ahora la pregunta va por parte del profe y Juan bien, tendrá un minuto para responder. Profe, lo escuchamos. ok. La primera pregunta es con relación a la salvación, que es el tema puntual. ¿Puede una persona caer de la gracia y desligarse de Cristo y seguir siendo salva? Juan, tienes un minuto para responder. Ok, Vale. ese texto se tiene que entender dentro del contexto, ¿verdad? Pablo está usando una oración condicional de tercera clase cuando dice, si alguno os circuncidáis. Pablo no está dando por hecho que alguno ya lo haya hecho, ¿verdad? Pero la misma Biblia nos responde en 1 de Juan 2:9 que aquellos que apostatan no son cristianos. Dice el apóstol Juan, estaban con nosotros, dice, o sea, eran parte de la comunidad eclesiástica, la comunidad del pacto, eran de nosotros, dice, estaban con nosotros, dice, pero no eran de nosotros, dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Ahí la permanencia está dentro de un complemento circunstancial de resultado, es decir, si ellos realmente hubieran permanecido, quedaría constatado que ellos verdaderamente serían cristianos genuinos, ¿verdad? Porque la Biblia no se puede contradecir. La Biblia dice claramente que el que ha nacido de Dios, 1 Juan 5:4, dice, vence al mundo, y esta es nuestra fe, dice que la fe ha vencido al mundo. Entonces la Biblia no se puede contradecir. Él está confundiendo las cabras con las ovejas, está confundiendo el trigo con la cizaña, porque están juntas, están unidas en el mismo cuadro. La palabra de Dios no dice en Juan, dice el Señor Jesucristo, mis ovejas no escuchan la voz de extraños ni le siguen, de manera que no pueden apostatar. Bien, bien. vale. Ahora Ahora Juan le pasamos a la tiene que etapa hacer... de No, son 5 la preguntas para refutación, ¿no? después hacer refutación. Estos 5. No, Perdón. 5. Juan, son 5 preguntas. Son 5 preguntas. Juan, la segunda pregunta, y el profe tendrá un minuto para responder. Ok, la Biblia habla de que las ovejas pueden apostatar, es decir, escuchan la voz de extraños y siguen a los extraños. O sea, la Biblia enseña eso. Sí, no, o sea, esa es la pregunta. ¿Las ovejas pueden apostatar? Según la escritura, ¿eh? Ovejas, Ujú. salvos, Vale, nacidos de Dios. profe, tiene, Bien. tiene un minuto. Bien, en primer lugar, hay un error en confundir y hacer un simplismo y hacer, ¿cómo se llama?, unificar los textos y agruparlos como uno le conviene. Los textos se utilizan a la luz del contexto. Juan está hablando de un grupo de creyentes que nunca fueron de ellos, por eso salieron de ellos. Pero Pablo, claramente en el capítulo 20, de hecho, hablándole a los ancianos de Efesios, dice, porque aún de nosotros mismos se levantarán y de nosotros mismos os saldrán. O sea, la Biblia menciona a los que nunca fueron, pero también menciona a los que fueron y dejaron de ser. Porque la Biblia plantea en infinidad de pasajes el tema de la apostasía. Y alguien que nunca fue, nunca puede ser apóstata. En ninguna parte Juan menciona que los que han sido están apostatando. No se puede apostatar a lo que no se ha sido. Eso no tiene sentido bajo ningún punto de vista lógico, ni gramatical, ni bíblico. Pero sí tiene sentido que los que fueron, que apostataron, de hecho, históricamente, en el primer siglo, Tiempo, por el profe. documento bíblico. Ok, gracias. Ahora le Ahora, da el yo, paso al profesor para la pregunta y Juan yo le tendrá doy la igual. pregunta. Sí, déjame un segundo que busque el pasaje para hacerle la pregunta. Las preguntas son bien textuales al texto bíblico. Sí, sí.
segundo, yo te busco el pasaje de Hebreos. Pedro, disculpa, era Pedro. Acá lo encontré. En Hebreos capítulo 12, en el verso 15, en el contexto, dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe por aquellos que muchos sean contaminados. Pregunta, ¿cuáles son los resultados de que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios según Hebreos 12:15 en el contexto? Juan, tienes un minuto para responder. ¿Estás listo para ponerte el cronómetro? Déjame pongo el pasaje en pantalla, hermano. Vale, me avisas. Ok, bueno, ¿ya me pusiste el tiempo? Dale. Ok, Sí. bueno, la carta de Hebreos hay que entenderla que es el propósito de la carta de Hebreos es una homilía, ¿verdad? Va dirigida a una comunidad judeocristiana, por eso tiene ese contexto. Si el pastor no entiende el propósito de la carta, se va a perder. Cuando él está hablando de entre nosotros, está hablando precisamente de los que pertenecen a la comunidad eclesiástica, ¿verdad? Él no está acusando directamente que alguien haya dejado de alcanzar la gracia, ¿verdad? Porque eso sería una contradicción a Efesios 2:8 cuando dice, por gracia sois salvos, dice, habla de una acción perfectiva, completada, porque usa un tiempo perfecto, pastor. Es decir, la acción ya está realizada, está completada, dice. El participio es sesosmeni, es un voz pasiva y es un tiempo perfecto. Quiere decir, habéis sido salvados y la voz es pasiva. Sería paradójico decir que este texto me está diciendo que activamente yo tengo que alcanzar la gracia cuando la gracia la recibo de manera pasiva, ¿verdad? Porque ahí está dentro de un dativo causal, está diciendo que nosotros, por causa de la gracia, venimos a ser salvados, pero está en una acción perfectiva, pastor. Perfectiva, no, Okay. no momentánea. Bien, ahora la pregunta de Juan. ¿Cuántas Vale, preguntas ahora- van? Creo que vamos por la cuarta pregunta de Juan, si no me equivoco. Paul, Sí, correcto. sí. Sí. Según Efesios, ahí mismo en Efesios 2:8, la Biblia nos dice, porque por gracia sois salvados. Ahí está una perífrasis verbal, ¿verdad? Dice, sois salvados. Yo le pregunto, si la salvación depende de usted, ¿por qué el participio que está ahí en voz perfectiva? ¿Por qué está en voz pasiva? Si dependiera de usted, el apóstol Pablo no tendría razón de haber escrito de esa forma. Entonces yo le pregunto, ¿por qué la acción es pasiva, la voz es pasiva, si se supone que la salvación usted contribuye en algo activamente? ¿Sí me explico? ¿Por qué ese participio está en voz pasiva? Bien. Juan, Vale. Paul, ¿Listo, profe? listo. En primer lugar, Efesios 8 Vale. es un sintagma compuesto. Los sintagmas compuestos incorporan dos premisas, dos preposiciones. Toda oración compuesta son dos preposiciones y hay dos verbos. La primera parte dice que por gracia sois salvos, pero la premisa no se queda ahí, sino que es por medio de la fe. Por lo tanto, la salvación es por gracia, que significa sin merecerla, pero el medio para alcanzar esa gracia es la fe. Esto es muy típico, es muy común equivocarse cuando las personas solamente toman una parte de la preposición y no se entiende que es un sintagma compuesto, una oración compuesta, donde incorpora dos premisas y dos verdades. Por lo tanto, el medio para ser salvo es la fe para llegar a la gracia. Y eso es lo mismo que decía Cristo. El que crea será salvo y el que no será condenado. Y lo desarrolla Cristo en toda la charla con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Vale. Ahora le toca la pregunta a usted, profe, que sería la quinta, Ok, ¿no? correcto. Y la próxima pregunta sería de Juan, la quinta. Entonces, dale, profe, lo escuchamos. Sí, pero quiero hacer una aclaración. El tema de Efesios 2:8 no sé cómo se relacionaría con el tema si alguien deja o no deja de ser salvo. Creo que está más apuntado
así la salvación es por fe o por obra. No entendí mucho la razón de Efesios 8 al tópico puntualmente. Le hago la siguiente pregunta a Juan. Vemos que el otro pasaje. Bien, la pregunta está planteada en Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3 se plantea un mensaje de la iglesia de Filadelfia y le dice a la iglesia que se tiene que arrepentir y mirar de dónde ha caído, porque el estadio que plantea es que era tibia. Preguntamos, ¿estos cristianos, porque son mencionados como iglesia, en el estado que se encontraba, seguían siendo salvos o ya habían dejado de ser salvos? Según la carta dirigida a la iglesia de la Odisea entre el verso 14 y el verso 20. Vale. Juan, ¿estás listo? Sí, ok. Bueno, hay que distinguir, ¿verdad? Vale. Que cuando hay una exhortación a la iglesia, no todo el que está en la iglesia es salvo, ¿verdad? Ya lo demostramos con primera de Juan, que dice, estaban con nosotros, dice, pero no eran de nosotros. El trigo y la cizaña crecen juntos, pastor. Las ramas fértiles y las ramas infértiles están unidas a Cristo, pero no significa que las ramas infértiles son salvas, ¿verdad? Entonces no hay que confundir, cuando hay una exhortación a una iglesia se exhorta parejo. Es decir, hay gente que no es salva, pero el pastor no le va a decir, a ver, usted vénganse los no salvos, vénganse al lado izquierdo, y los salvos vénganse al lado derecho, porque nada más va a hacer la exhortación a los de este lado. Entonces hay que distinguir que no se puede probar con la Biblia que todo el que pisa la iglesia o todo el que está en la iglesia ya ha nacido de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia solamente habla de los nacidos de Dios, que estos indefectiblemente van a terminar siendo salvos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, 1 Juan 5:4 dice, todo el que ha nacido de Dios, dice, vence al mundo. Note que no dice todo el que va a la iglesia o todo el que es parte de la iglesia, ¿verdad? Todo el que ha nacido de Dios, dice la palabra de Dios, vence al mundo, y está dentro de una oración indicativa. Quiere decir que el orador está diciendo que esto Tiempo. indefectiblemente va a pasar. Bien, última pregunta de Juan. Última pregunta de Juan y Ok, tiene un minuto. mi última pregunta, según Efesios 2:29, 30, dice que los llamados de Dios, ahí hay 4 aristos que están en voz, perdón, 4 aristos. Efesios 2, 29 y 30, Juan, no tengo el pasaje. Efesios 2, 29 y 30. Ahí se lo doy más específico, espérese. Ahí se lo doy, espérese. Romanos 8:29. Ok. La palabra de Dios dice, a los que conoció, ahí está un pronombre relativo, ¿verdad? A los que conoció, dice predestinó. A los que predestinó llamó. Fíjese que ese llamó está en un tiempo auristo. ¿Qué significa el tiempo auristo? Que la acción está completada. No da posibilidad que suceda, sino que está diciendo, esto pasó. Pablo está diciendo que esto pasa. Llamó, dice, justificó, glorificó. Y el último auristo, si la salvación no fuera segura, porque Pablo está escribiendo un auristo proléptico, futurístico, es decir, un auristo como si ya se hubiera realizado la acción, pero está diciendo que fueron glorificados. Si se supone que un llamado de Dios, en su teología, puede ser no glorificado, porque al final de cuentas se pierde, ¿por qué Pablo está escribiendo el último auristo en tiempo futurístico, o sea, en tiempo proléptico, o sea, glorificó, cuando sabemos que la acción de la glorificación todavía no se lleva a cabo en el tiempo y espacio, ¿verdad? Pero él está diciendo que indefectiblemente esos que fueron llamados y predestinados van a Juan, terminar se siendo supone que es una pregunta. van a ser siendo justificados y glorificados. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay un auristo proléptico, futurístico, de glorificación cuando eso no se lleva a tiempo, en el tiempo y espacio? Ok. En primer lugar, Vale. es típico hacer una premisa o hacer un planteamiento de una porción del texto. Juan está escribiendo una serie de ideas correlativas que inician justamente en el capítulo 6. El capítulo 6, Pablo empieza después de explicar la gracia entre el capítulo 3, 4 y 5 y hace la primera pregunta del capítulo 6. Pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Desarrolla el tema del pecado entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Cuando llega al capítulo 8, el pasaje que incorpora Juan, en el primer versículo se dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque viene el versículo, coloca una interpolación tomada del verso 6 y 7, claramente dice que el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida. Esto está destinado a creyentes y plantea sujetos que practican obras de la carne y del Espíritu.
Cuando llega al verso 27, los versículos anteriores que Juan no lee, dice, más las que escudriñan los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y va a ser el verso 28. Y sabemos que todas las cosas le ayudan a Dios. Ok, y de eso está hablando, de los que menciona el verso 27 y 28. Vale, tiempo. Ahora pasamos a la etapa de refutaciones. Va por parte de Juan. Correcto, tiene 3 minutos para que haga una réplica a todas las respuestas que le di. ¿A todas o a una por una? Juan, ¿estás listo? No, tiene 5 minutos para hacerle una respuesta a todas las respuestas que les di. 1 minuto por pregunta, ¿no? Vamos por la primera pregunta. ¿Estás listo, Juan, para tus 5 Sí. minutos? Mira, pero déjame claro, nada más, son cinco respuestas o réplicas a las 5 preguntas, ¿verdad? A las 5 Tú respuestas. eliges lo que quieras replicar. Tú ordenas en tus 5 minutos lo que quieras decir. Ah, ok, ya va, ok. Juan, pero replique lo que dijo para que no hagas Sí, una claro. espantapájaros. Que esté con relación a lo que respondí, ¿no? Claro. Vale, Sale, 3, 2, sale. 1. Ok, bueno, cuando le pregunté sobre la doble partícula adverbial, pues no supo qué responder, ¿verdad? Y me salió ahí con con un cuento de que el contexto y quién sabe qué, pero Cristo está diciendo claramente con esta doble partícula enfática que no hay forma que las ovejas se pierdan o perezcan. Es una oración indicativa, pero él me la está haciendo subjuntiva, es decir, me la está haciendo como una posibilidad, ¿verdad? Contradiciendo tácitamente lo que la Escritura dice. O sea, está cambiando totalmente, y aparte no pudo demostrar que esa doble partícula enfática puede demostrar una posibilidad contraria a lo que está anunciando. Él no lo pudo demostrar, ¿verdad? Y salió por las ramas ahí en esa parte. Ahora, cuando dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo le hice la pregunta tácita y puntual. Dije, ¿hay una oveja que pueda apostatar? Y él no me respondió si una oveja. Mi pregunta era puntual, si una oveja. Y él se fue por Gálatas, se fue a recorrer otras partes, donde dice que una persona que está dentro de la iglesia probablemente pudiera claudicar del evangelio y abrazar otro evangelio diferente. Pero Pablo está diciendo que es una posibilidad por la construcción que está usando en Gálatas 5.2. Dice, si alguno, es una oración condicional. Pablo no está acusando directamente a nadie en que ya lo haya hecho. Entonces él se fue por las ramas y contradice directamente el texto que dice, mis ovejas no, ahí está la negación de Cristo, palabras de Cristo, no oyen la voz de extraño ni le siguen. Pero él me tiene siguiendo a las ovejas de Cristo, me tiene siguiendo voces extrañas, y me tiene a las ovejas de Cristo siguiendo la voz de los apóstatas, ¿verdad? Lo cual contradice la Escritura garrafalmente y tácitamente. Ahora, cuando le pregunté yo sobre Efesios 2.8, no le pregunté si había dos sintagmas, ¿verdad? Que también habría que preguntarle qué tipo de sintagmas son ahí, porque decir dos sintagmas no responde a la pregunta. Ahora, la pregunta estaba basada en el participio, él no puso atención y se fue por las ramas. El participio está en voz pasiva y en acción perfectiva. ¿Qué significa? Que usted ha sido salvado, y Pablo está diciendo que esa acción ha sido completada, Señor. Ha sido completada por el tiempo perfecto. ¿Qué Biblia está leyendo, mi estimado hermano? La acción es perfectiva, y usted se fue por otro lado que no tiene que ver nada. Yo le pregunté por el participio, no le pregunté si había dos sintagmas, no le pregunté por otra cosa, y se fue por las ramas. Yo esperaba un poquito más de la argumentación, ¿verdad? Ahora, Romanos 8.29, ahí me levantó una falacia, dice, Juan no ha leído. ¿Usted me puede asegurar que yo nunca he leído todo el contexto? Como para afirmar categóricamente que yo no he leído todo el contexto. Tremenda falacia, ¿verdad? Cuando he hecho un análisis sintáctico de todo el capítulo, y no solo de todo el capítulo, sino de Romanos. Ahí tengo el libro, para cuando quiera se lo pasamos, ¿verdad? Ahora, cuando yo le pregunté por el aoristo proléptico, ¿qué es un aoristo proléptico? Es una acción que está en pasado, en tiempo perfectivo, como si ya hubiera ocurrido, pero en el tiempo cronológico todavía no sucede. Pablo está diciendo a los que, pronombre relativo, no dice que a todos. Usted me está diciendo que todos, el texto dice a los que conoció, indefectiblemente los llama, los justifica y los glorifica. La acción está cumplida. Pablo está diciendo que eso va a pasar indefectiblemente. No hay forma de que la glorificación no se pueda dar a cabo, Señor. Vea el tiempo gramatical que está ahí. Vea, póngale atención, deje sus prejuicios doctrinales. Ahora, el pronombre, ¿qué estaba diciendo? Sí. En ese mismo texto, usted está confundiendo, y nunca lo pudo mostrar con su premisa, que todo el que pisa la iglesia es salvo. Cuando la Biblia me habla de que hay dos contrarios. La oveja está junto con la cabra. El trigo está junto con la cizaña. La rama fértil está junto con Cristo. Pero usted no pudo demostrar en su ponencia que las ovejas y que esas personas que fueron escogidas y predestinadas se pueden perder, ¿verdad? No lo pudo demostrar. Sinceramente, aquí quedó
desmontadas toda su argumentación, ¿verdad? Y ni siquiera pudo comprender, pastor, y luego con todo respeto, ni siquiera pudo comprender los argumentos gramaticales que le di. ¿Cómo es que usted dice que es profesor en teología, ¿verdad? Si ni siquiera pudo comprender esos argumentos? Adelante. Queda un minuto, te quedaba un minuto. Dale, ahora vamos para... Ok. Que tengo otro punto. Ok, el de la... Cuando dice la palabra de Dios, que le cité el texto de Primera de Juan 2:29, creo que es el texto que dice, estaban con nosotros, dice, pero no eran con nosotros. No sé si usted se fijó, ¿verdad? Pero si está grabado, usted revíselo y usted mismo se refutó cuando dijo, sí, es que eran parte, dice, eran parte de ellos, del grupo, ¿verdad? Pero no eran de ellos porque pues si hubieran sido ellos habrían permanecido. Entonces la permanencia no es causa de la salvación, sino es efecto, de resultado de haber sido salvado. Ya con eso. Vale, vale. Le quedaban segundos. Profe, le Ok, escuchamos sus 5 minutos de réplica. ¿Está listo? ok, ok. Bien, Vale, va. en el primer punto, que es el pasaje utilizado por Juan, que es el capítulo 6, una de las cartas muy típicas del mundo calvinista, trata de hacer aparentar algo que el pasaje no dice. En ninguna parte el pasaje incorpora la premisa de que pueda haber apostasía. O sea, jamás el texto aborda la apostasía, aborda que Cristo no lo echa como premisa número uno y como premisa número dos que nadie lo arranca a su mano. Pero en ninguna parte se incorpora el sujeto que ha sido redimido o salvado, para que ahí se genera el tema de el apóstata. En segundo lugar, en lo último que menciona, él solo hace una premisa de lo que dice Juan y se olvida de lo que dice Pablo, porque no fue capaz de abordar a Pablo cuando Pablo dice que saldrán de nosotros mismos y se levanten ustedes. Pablo aborda los apóstatas y Juan aborda los que nunca fueron, y son dos temas distintos. Los que no fueron no son apóstatas. No existe un apóstata que nunca fue Juan. Eso no existe en el texto bíblico. Es algo bastante básico. Así que en primer lugar, tratar de establecer que hay una salvación perpetua sobre el individuo en el sentido de que el sujeto no podrá irse en una apostasía, eso no lo dice el texto y es hacer decir algo que él jamás ha abordado el versículo. Juan. En segundo lugar, lo que plantea del siguiente pasaje que yo le pregunté puntualmente de Gálatas, en ninguna parte si alguno se circuncida, no, el que se circuncida hace una afirmación totalmente que circuncida, cae de la gracia del día de Cristo. No plantea una hipótesis y está planteado a todos los redimidos. Las cartas son enviadas a los redimidos y a los salvos y los congregados, que es el mismo caso de la carta que se escribe a la Odisea. Jamás la Biblia se refiere a la iglesia en el sentido religioso, el edificio. Juan piensa que Cristo le está hablando al edificio. Mire, los que están dentro del edificio, a todos los edificios le hablan. No, le está hablando a los que están en la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Le está hablando a los que están dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, el capítulo 14 de Apocalipsis dice, os vomitaré del cuerpo. Es una clara alusión que estaban en el cuerpo y salieron del cuerpo. Eso es iglesia, Juan. En la Biblia no se menciona el concepto de iglesia en el sentido religioso, que es el edificio que probablemente se lo enseñó la Iglesia Católica. No está enseñando eso. En tercer lugar, ignora los conceptos de apostasía. Y cuando le hice la pregunta de Hebreos, ¿alguno os deje de alcanzar la gracia es estar en Cristo, y dejar de alcanzar la gracia es lo mismo que viene hablando Pablo, dejar de estar en Cristo, porque Cristo es la gracia, es posicional, es en Cristo. Cuando me hace la pregunta, Juan, de Efesios capítulo 2, verso 8, hay dos preposiciones, una pasiva y la otra activa, el que crea. Hay un sujeto que es el que cree. Y esa parte se la obvia a él. Cuando le digo que hay dos preposiciones, hay dos premisas, y solamente Juan toma una parte y hace un silogismo total y completamente parcial, que es lo mismo que hace en Romanos, cuando le digo no contextualizó Romanos, porque el verso 27 establece lo que Dios conoce, abordando el tema de la presciencia. A esos el Señor predestina, regenera, porque Dios sabe quién va a ser salvo, pero está contado desde lo que Dios sabe. Ese es el punto, porque los versículos anteriores ya dejaron que claramente hay dos tipos de sujetos. El que sigue practicando la obra de la carne cosecha muerte, pero eso es una carta para creyentes. Pablo no le anda escribiendo a los no creyentes. Tampoco Pablo le anda escribiendo a los que nunca han sido. Tampoco Pablo le anda escribiendo a los apóstatas. Le escribe siempre a la iglesia, eso está claro. Desde el versículo 1 le escribe a la iglesia ubicada en Roma.
Eso es algo bastante sencillo y es algo muy común del el mundo calvinista pensar que la Biblia le está escribiendo por si algún no creyente escuchara, ahí está, bueno, se va a repetir. Eso es totalmente falaz. Por lo tanto, cuando yo digo que él no leyó el contexto, esto es una afirmación, no es una falacia. Demuestra con su pregunta que no leyó el contexto. ¿Cuánto me queda, Pablo, antes del minuto? Avísame. Le queda, le queda un minuto. Ok. Como como punto final, todos los textos planteados por Juan, ninguno propone la idea de un sujeto que sea eterna y perpetuamente salvo, descartando, número uno, la apostasía, adherirse a doctrinas de error, dejar de alcanzar la gracia, y lo más importante, ¿dice la Biblia en alguna parte que el sujeto redimido es un acto irreversible? ¿Enseñó en alguna parte los versículos propuestos por Juan? Eso jamás. Ahora, la idea de Efesios 2 es de otro debate. No tenía sentido con lo que se estaba debatiendo acá, que tiene que ver con otra cosa. Así que básicamente Juan en este debate que hemos tenido no pudo sustentar con Biblia y tendría que contradecir a Pablo. Pablo claramente enseña que desligarse, caerse la gracia es el resultado de aceptar una doctrina distinta, que es lo que habían aceptado ya los Gálatas. Es una exhortación a Tiempo, arrepentimiento. profe. Gracias, Paul. Así que bueno, no hay mucho más que decir. Le entrego a Juan para que vamos cerrando ya este intercambio. Y adelante, Juan, tienes tu último Sí. minuto para que vamos Es cerrando como, ya el debate del punto. ok, es como conclusión de lo que estamos dicho, pues. Dale. Ok. Bueno, ponme mi tiempo, Paul. Ya. Ok, bueno, para que la premisa del pastor fuera cierta, ¿verdad? Él tendría que haber probado en su tesis que todo el que pisa la iglesia, todo el que está dentro de la iglesia, es salvo, ¿verdad? Tesis que nadie sostiene, ni catolicismo, ni pentecostales, ninguna denominación sostiene que la persona que por el hecho de estar en la iglesia es salvo, ¿verdad? Esto sí me sorprendió, creo que es una doctrina nueva, ¿verdad? Es innovadora la doctrina que propone él, ¿verdad? Porque nadie te va a afirmar, nadie, ningún teólogo, ningún profesor de teología, nadie, absolutamente nadie te va a afirmar que por el hecho de estar en la iglesia ya la persona es salva. Y la Biblia te da muchos ejemplos. Te pone el trigo y la cizaña están juntas, están dentro de la iglesia también. Pone a las ovejas y a las cabras juntas, porque él no pudo demostrar que una oveja apostataba. Yo le hice la pregunta puntual de la oveja y no pudo demostrar lo contrario, ¿verdad? La Biblia dice que las ramas fructíferas y las ramas infructíferas están unidas a Cristo. ¿Por qué? Porque son parte de la comunidad pactual, son parte de la comunidad visible, como decía San Agustín, ¿verdad? La iglesia tiene dos Tiempo. características, una visible y una invisible. Sí. Vale, profe. Le toca. Bien. Otra vez, Juan no entendió. No entendió. Yo jamás me refería a la iglesia, ni la Biblia no se refiere a la iglesia como el lugar físico donde la gente se reúne. La Biblia habla de un solo tipo de iglesia, que es los que son incorporados al cuerpo de Cristo por obra del Espíritu Santo. Entonces, me parece raro que Juan no entienda que iglesia hay una sola y se refiere al cuerpo de Cristo. Y cada vez que le habla a Pablo a la iglesia, le está hablando a los que están dentro del cuerpo de Cristo. No le está hablando a los que están afuera o los que están reunidos en un edificio. Eso es básico, es soteriología básica, es eclesiología fundamental. La iglesia no es una institución establecida por hombres, es una institución establecida por Dios, y el que entra y saca, o el que entra, mejor dicho, al Espíritu Santo, al cuerpo de Cristo, y el que se sale es uno solo por su propio pie y voluntad. Eso es iglesia. Pensar que yo estoy hablando de la iglesia en un sentido religioso no es entender la Biblia, no es entender la revelación, y es tener nula comprensión de lo que la Escritura revela en el Nuevo Testamento. Pero es algo, Tiempo, profe. obviamente, ok. En primer lugar, Paul, gracias por mediar este debate, gracias a Juan por subir. Sí, Y sí. bueno, lo demás, escuchen y hagan sus debates. Despídete, Juan, y terminamos. No, pues gracias por el momento. Me gustaría, no sé si pueda pasarme en vivo, pastor, me lo hace pasar Por por supuesto, Messi. lo bajo y te lo comparto Lo puedo subir a YouTube, a ¿verdad? donde Así quieras, tal tienes cual, toda libertad, tienes sin libertad, recortar subir nada, donde quieras. sin Correcto, recortar nada ni nada, así tal cual está. correcto, tal cual. Yo ya aprendí por primera vez que las preposiciones tienen voces. Pero bueno, ya, eso es como un chiste ya final, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, gracias a todos. El objetivo bueno, primero estaba hablando de las verdades y mentiras de Westminster, ¿no? Estaba haciendo todo un tema
de ver por qué es inviable que una persona que diga que es solo escritura termine creyendo en confesiones de fe, en los escritos de tal persona, en lo que dijo tal sujeto. O sea, eso no es solo escritura. En tercer lugar, las ideas de la gente que tiene solo escritura están lejos de que sea solo escritura, particularmente de un gran sector del mundo reformado, no todos. Estoy seguro que hay gran parte del grupo reformado, y sigo insistiendo, que el ala bautista o el ala credo bautista es el ala que por lo menos mantuvo un buen paso, saliéndose obviamente de las grandes ideas de Westminster, que es un claro arrastre del catolicismo. Ahí no hay otra cuestión más de lo que se